Muchas gracias, mi hermanito Churi. Gracias también a mi hermanito David, a Felipe, a Nelson y a cada uno de ustedes, mis hermanitos, que hacen posible este estudio, este trabajo. Gracias a todos los que dan su tiempo para ponernos delante de la palabra, seguir aprendiendo, seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Vamos a continuar hoy día. Vamos a ir ya a la parte 3, la parte final de este estudio. Estamos hablando acerca de los falsos profetas, los falsos maestros, esos que entran encubiertamente. Vimos en una primera clase, sobre todo, las advertencias de Jesús, las advertencias de Pablo. Vimos también las consideraciones antiguo testamentarias del problema de los falsos profetas. También vimos en la segunda lección ya cosas más específicas. El enemigo se disfraza, el enemigo quiere engañar, hay espíritu de verdad, hay espíritu de error. De eso estuvimos trabajando. Hoy día vamos a estar hablando sobre todo, acerca de las motivaciones y el destino, las motivaciones y el destino de, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los anticristos, como también llamamos en Primera de Juan y Segunda de Juan. Así que vamos a comenzar en el día de hoy considerando el libro de Gálatas, por favor, verso favorito cuando se tiene que hablar acerca de este tema, allí en Gálatas capítulo 1, disculpe, versículo 6 al 10. Allí se va a encontrar la lectura bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Mire cómo lo dice el apóstol de Jesucristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Notas las palabras de Pablo? Versículo 6. Estoy maravillado, estoy sorprendido. Hay asombro en la vida de Pablo. ¿Y cuál es este asombro? Dice versículo 6. Estoy sorprendido porque ustedes se alejaron pronto del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cuál era el problema en la provincia de Galacia? Pablo había ido a predicar la palabra. Recordemos, primer viaje misionero, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia. Fue un centro neurálgico de la labor del apóstol de Jesucristo. También vemos un repaso de la obra en su segundo viaje misionero. Pero tan pronto como Pablo salió de Galacia, también llegaron. Tan pronto como Pablo salió de este primer viaje, llegaron falsos maestros, cristianos, cristianos de la iglesia de Jerusalén, de Judea, cristianos que traían un
evangelio, nota la frase allí, un evangelio diferente. No era algo, no era otro mensaje, para que usted lo entienda bien. No era otro mensaje creado, ficticio, era evangelio, pero que tenía ciertas diferencias. Parecía real, se sentía casi igual, tenía algunas pequeñas o leves diferencias. Alguien dijo por ahí un evangelio condimentado con judaísmo. Era este evangelio diferente, era este evangelio diferente. Pero nótalo bien, ya eso provocaba el asombro y la maravilla. ¿Por qué? Porque dice versículo 7, porque no hay otro evangelio, hay solamente un evangelio. Y lo que estos hermanos estaban haciendo va a llamarlo en versículo 7 perturbación y perversión. Nótelo muy bien, Pablo, estoy sorprendido, estoy maravillado. Ustedes se han alejado. Dios les ha llamado por la gracia de Cristo a seguir la verdad, pero ustedes se fueron, se alejaron, se apartaron, apostasía, para seguir un evangelio diferente. Dice versículo 7, un evangelio perturbado. La idea de perturbación que usa aquí en versículo 7 es como que un río, una carretera, algo va en su curso natural y la palabra perturbación significa que algo se interpone y estorba. O sea que el camino de la verdad iba clarito, clarito, iba directo, directo y algo. Estos hermanos sacaron de cauce, pusieron estorbo, sacaron el curso natural de la verdad y estorbaron con rocas y peñascos de mentira y de falsedad. Iban por el camino de la verdad, pero fíjate bien, perturbación, perturbaron el evangelio. El evangelio iba por esa dirección y ellos no es que iban a la dirección contraria, solamente que ellos comenzaron a poner estorbo, comenzaron a poner rocas, comenzaron a sacarlo de cauce y al final se desviaron. Al final se desviaron. Ese es el sentido de la palabra perturbación. También dice versículo 7 allí, también pervirtieron y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice. La idea de pervertir es tomar algo y que estaba derecho, que estaba bien, que estaba armadito. Pervertir significa tomar esto y cambiar su forma y dañarlo. O sea, ellos tomaron el mensaje de la verdad, ellos tomaron la ley de Dios, la verdad de Dios, y le cambiaron completamente el aspecto, la forma, al final lo dañaron y destruyeron. Pablo dice, no hay otro evangelio, realmente, no hay otro evangelio. El problema, y nuevamente la misma frase, hay algunos, la clase pasada decíamos, no todos, algunos, en 1 Timoteo capítulo 4, algunos quieren pervertir, algunos quieren perturbar, pero nota ahora la advertencia, y aquí es donde comenzamos, hermanito. ¿Por qué el tema de la apostasía es tan grave? ¿Por qué el tema de lo que creo? ¿Ve que vivimos hoy en día en un mundo tolerante? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, yo creo esto, tú crees aquello, seamos tolerantes, seamos inclusivos, no censuremos a nadie, no discriminemos. Entonces, hoy en día, por culpa de ese pensamiento, podemos y tenemos
cuántas sectas, denominaciones, cuántas iglesias o grupos, cuánta gente hoy en día que se ha desviado, pervertido, perturbado y apartado de la verdad de Dios. Y mira la advertencia del Señor. Y mira el punto, la gravedad. Pablo está preocupado. Imagínese, Pablo se preocupó por lo que estaba pasando en Galacia hace como 2000 años atrás. Yo creo que Pablo está presente hoy en día, le da un ataque cardíaco. Ve lo que está pasando hoy en día. Si se asombró y se maravilló de lo que estaba pasando en Galacia hace casi 2000 años atrás, Pablo va a decir en versículo 8, más si aún nosotros, ¿quiénes nosotros? Los apóstoles, los siervos de Jesucristo, los que estaban compartiendo el mensaje de Dios. Recuerde que eso fue lo que dijo versículo 1 sobre todo, de que él era un apóstol de Jesucristo, no enviado por hombre ni por hombre, sino hecho solamente por nuestro Señor. Más si aún nosotros, un apóstol, un siervo de Dios, o incluso, mire, un ángel del cielo, un mensajero de Dios. Cualquiera, vamos a decirlo así, cualquier siervo. Si nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito, maldito, algo que ha sido apartado por Dios para maldición, maldito. Así de grave. Aún un apóstol puede caer bajo maldición. Aún un ángel puede caer en maldición. Pablo va a repetirlo en versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito para que sientan la gravedad de lo que se está diciendo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, te lo repito, dice Pablo, va a ser maldito. ¿Te das cuenta? Cae bajo la maldición de Dios. Caemos bajo la maldición de Dios. Aquellos que predican, aquellos que oyen, aquellos que fomentan, aquellos que toleran un evangelio diferente. Porque para que hayan falsos profetas y falsos maestros, hermanito, esto tenemos que decirlo, para que hayan falsos profetas y falsos maestros, uno y dos. Número uno, tiene que haber un pueblo permisivo, tiene que haber alguien que escuche, que preste oído. Y número dos, tiene que haber un pueblo ignorante, que tolere las enseñanzas. Porque cuando hay un pueblo entendido, cuando hay un pueblo educado, los falsos maestros no pueden entrar. Porque el pueblo sabe defenderse. Porque el pueblo sabe, tiene pilares profundos, tiene cimiento sólido. No va a caer el pueblo. Pero para que hayan falsos maestros, son convincentes, se ven como cristianos, se ven como siervos de Dios, se ven como de Dios, pero al final traen un mensaje cambiado, un mensaje diferente, un mensaje distorsionado, y Pablo dice, son malditos todos aquellos que cambien el evangelio de Dios. Y Pablo va a decir ya todo esto, diciendo allí en versículo 10. ¿Por qué Pablo está diciendo esto tan grave, tan serio? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué estamos buscando, hermanito? Esa es una buena pregunta que podemos hacernos todos aquellos que servimos a Cristo. Hágase esa pregunta. Yo debo hacerme constantemente esa pregunta, hermanito. ¿Qué favor quiero buscar yo? ¿Con quién quiero quedar bien yo? Voy a decirlo de otra manera. ¿A quién yo quiero agradar realmente? ¿Estoy para agradar a los hombres o estoy para agradar a Cristo? ¿Busco el favor de los hombres? Porque Pablo va a decir, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Muchos andan por ahí con artimañas. Ya vamos a ver sus motivaciones. Muchos andan por ahí, hermanito, hermanita, hablando bajito, hablando bonito, hermanito, me gustaría compartir con usted, hermanito, me gustaría hacer una invitación, hermanito, abramos la Biblia y así, calladitamente, sigilosamente, comienzan a sembrar evangelio diferente. Empiezan paso a paso a contaminar la fe de la gente, de los hermanos. Y así va creciendo el error. Así van surgiendo falsos maestros, falsos profetas. Mire también, por favor, cómo lo dice. Aunque Pablo eh, constantemente instó a Timoteo a luchar contra los falsos maestros. Por si acaso, Primera de Timoteo está dedicada a esto, y Pablo incluso en su propósito se lo va a decir allí en capítulo 1, versículo 3, solo para citarlo. Pablo ya desde el comienzo de la carta manda a Timoteo a poner mucha atención con la venida, con la llegada, con los falsos maestros. Pero fíjese muy bien que cuando llegamos a capítulo 6, y allí está mi cita, Primera de Timoteo, capítulo 6, también en 4 vimos que predijo la apostasía venidera, pero fíjese ahora, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al versículo 5, porque ya vimos la advertencia, vimos que iba a ser el llamado de atención. Ahora Pablo va a desnudarnos el corazón de estos falsos profetas. ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuáles realmente son sus motivaciones? ¿Cuáles son las motivaciones de estos hombres? Y fíjate muy bien cómo dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, apártate de los tales. Si alguno, nuevamente la misma idea, si alguno, si alguien osa, si alguno enseña otra cosa, ahí está, apostasía, falsa doctrina, falsa enseñanza, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la reverencia, a la devoción, a la vida de buena adoración. Entonces Pablo evalúa y dice, está envanecido. ¿Te das cuenta el problema de los falsos maestros, su corazón? El problema real de ellos es que quieren ser mejores que otros, quieren ser reconocidos, quieren ser admirados, quieren que la gente diga, wow, mira, cuánto sabe el hermano. Siempre andan por ahí eso, te traigo un nuevo conocimiento, dicen algunos, pancito recién salido del horno, dicen por aquí en Chile a veces. La novedad, el nuevo entendimiento. Mira esta nueva enseñanza, mira esta nueva revelación. Al final, dice Pablo, estos hombres están hinchados. Esa es la palabra allí. Envanecidos, inflados, engreídos y realmente nada saben. Nada saben. Una característica siempre de los falsos maestros es que creen saber mucho y no saben nada. Creen tener conocimiento y no lo tienen.
Creen realmente saber cosas y no son entendidos. Nada saben y deliran. Recuerde que el delirio es una característica de la fiebre, de la enfermedad. Pablo dice y los compara a enfermos. Enfermos que deliran e inventan sus propios entendimientos. Enfermos que deliran y nada saben. Fíjatelo bien, para que lo vean. Pablo dice, están hinchados y engreídos de orgullo estos falsos maestros. Incluso deliran y están enfermos por contiendas y cuestiones de palabra. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que se ha especializado en andar censurando a otros? ¿Se ha especializado en andar peleando, cuestionando? No, yo soy el evangelista. Apologistas se llaman ahora. Defensor de la verdad. Aquí está el hermano, la última barrera de la iglesia de Cristo para defender la verdad. Hermanos hinchados y engreídos de orgullo, de vanidad, que deliran y nada saben. Hermanos que andan en pleito, de pleito en pleito, de contienda en contienda, de palabrería en palabrería. Al final, alguien hace un estudio, eso me he reído mucho últimamente, y después sale en 10 minutos más, refutando al hermano Luis Cepeda, refutando al hermano tanto, y se creen dueños de la verdad, y hacen videos para refutar a otros, y quieren cuestionar a la gente, y ellos quieren, ni siquiera sabemos lo que creen, ni siquiera sabemos su mensaje expositivo y positivo. No, ellos quieren siempre ver lo negativo en el resto, quieren enfocarse en lo malo. Y al final, ¿qué es lo que nace de estos falsos profetas? Envidias, dice versículo 4, pleitos, blasfemias, malas palabras, hablar mal del otro, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que por el supuestamente abanderarse de ser defensores de la verdad, lo único que muestra es su espíritu contencioso? Lo único que muestra es que hay envidia, hay orgullo, hay rivalidad. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que llega a decir, no, es que yo no me junto con aquel, es que yo corté comunión con este, es que yo no participo de esto, queriéndose mostrar como justos, queriéndose mostrar como puros, queriéndose mostrar como la creme de la creme, pero al final lo único que están haciendo son rivalidades, envidias, disputas, contiendas. Es increíble, es increíble. Lo analizábamos la semana pasada en las preguntas, en la sección de preguntas de la persona, de que cómo podemos, y ese es un equilibrio que cada discípulo del Señor debe tener, porque cómo puedo contender por la verdad, pero, eso dice Judas 1:3, pero sin ser contencioso. Y eso es lo que va a decir 2 Timoteo 2:24 al 26. ¿Cómo puedo contender sin ser contencioso? Y ese es el punto. Porque hay gente que es contenciosa, porque hay gente que le encanta el conflicto, hay gente que gracias a eso eleva su ego, eleva su ministerio, creyendo de que defiende algo y lo único que queda es en vergüenza, porque queda en vergüenza de tener un espíritu contencioso, peleador, conflictivo y al final no constructivo, no constructivo. ¿Sabe lo que Pablo dice al final de ellos? De estos hombres que no se conforman a las sanas palabras, estos hombres que no se conforman a la doctrina, estos hombres envanecidos y que están enfermos, delirando, que viven en pleitos, que viven en blasfemias, que viven en envidia, en contención, en disputa. Al final,
dice Pablo, están privados de la verdad. Están privados de la verdad. Pero ¿cómo si yo estoy defendiendo la verdad? ¿Cómo voy a estar privado de la verdad? Sí, porque también la verdad te dice que no debes juzgar, porque también la verdad te dice que no debes murmurar, porque la verdad también te dice que no debes hablar mal de otros, porque no debes ser contencioso, porque debes decir la verdad en amor, y al final muchos se olvidan de repente que en su afán por querer contender por la verdad, cometen otros pecados. Y al final digo yo, mira, una por una, al final el otro está diciendo algo incorrecto y tú reaccionaste de manera incorrecta, pecaste igual. Entonces, ¿cómo tú vas a ser el defensor de la verdad? ¿Cómo tú vas a defender la verdad si lo estás haciendo mal? ¿Cómo vas a ser tú el siervo de Dios si no lo estás haciendo correctamente? Si lo estás haciendo con orgullo, si lo estás haciendo con contención, si estás haciendo disputas, si estás hablando mal. Es increíble que hay personas que por defender la verdad, supuestamente, hacen videos publicando los nombres de otra persona, los ministerios de otra persona, hablando mal de otro. ¿Y eso acaso no es pecado? Entonces, ¿cómo yo voy a estar reprendiendo un pecado con otro pecado? Privado de la verdad. Porque el siervo de Dios hace las cosas bien. El siervo de Dios hace las cosas correctamente. No va a pecar para defender la verdad. Pero muchos se olvidan, o sea, para muchos todo es pecado. Menos murmurar, menos hablar mal, menos juzgar, menos criticar, menos hablar mal de otro. No, eso no es pecado. Eso está bien. Y ahí uno se da cuenta. Pablo va a decir, privado de la verdad. Y peor aún, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y ahí está el corazón. El punto de ellos es su mercadería. Ellos quieren sacar beneficio, quieren sacar lucro, quieren que los sostengan, quieren platita, quieren dinero, quieren fondos económicos. Y al final vemos el corazón de ellos, que no lo están haciendo porque aman la verdad, solamente lo están haciendo porque quieren plata, dinero. Eso es lo que quieren, dinero. Solamente quieren posición material, solamente quieren economía. No están buscando la salvación de las personas, no están buscando el corazón de las personas. No, lo único que quieren es ver cómo te saco un pesito más, una moneda más, cómo financian mi ministerio, cómo potencian mi obra. Lo único que le interesa es el dinero. Hay gente, hermanito, hay gente. No voy a decir todo, no voy a decir nombre, no voy a decir nada más que eso. Hay gente que la única motivación que tiene para hacer lo que hace es la motivación económica y nada más que eso. Nada más que eso. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Si usted ve eso, si tú observas eso, siga el consejo de Pablo, por favor. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, versículo 5? Apártate de los tales. No tengas parte con ellos. Aléjate rápido de ahí. Aléjate rápido de ese lugar. Aléjate rápido de ese siervo, de ese predicador, de esa persona, de ese ministerio. Aléjate rápido de esa iglesia, de esa doctrina. Apártate de aquel que te puede llevar por el camino del infierno. Pablo dijo, maldito. Pablo está diciendo ahora, apártate. Cuidado con su influencia. Cuidado con su contaminación. Cuidado con lo que ellos proyectan. Cuidado. Recuérdese muy bien, que Mateo capítulo 7, ¿se acuerda cuando Jesús en el Sermón del Monte estaba hablando acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas? ¿Se acuerda que decía allí por sus frutos? Cuidado, cuidado con los frutos de los falsos maestros. Cuidado por sus frutos. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Ahí está, mira, 7:15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se ven bonitos. Yo bromeo a veces, se ven lanuitos, con lanita, motudito, se ven bonitos,
Hermanito, ¿cómo está? Que Dios me lo bendiga. Hablan suavecito, hablan tranquilito y después van sacando la voz y después sacan los dientes y después sacan las garras y son lobos rapaces. Uy, si era tan bonito el corderito de Dios, si era tan de Dios el hermanito, la hermanita, el siervo. Al final, hermano, ¿sabe cómo se fija de esto? Sus frutos. Mire los frutos, su influencia, su doctrina, las evidencias de crecimiento. Por sus frutos lo conoceré. Ahí está donde usted tiene que mirar, hermano. A veces me parece increíble, sorprendente, que a veces esta gente que anda predicando falsa doctrina y tienen una boca tan grande, tienen una boca enorme, hablan, hablan pero tan vociferantemente y a veces ni siquiera han sido capaces de convertir un alma. Uno mira las congregaciones donde sirven ni dos, tres personas, cuatro personas, ni 10 personas. Pero hablan como que si fueran el apóstol Pablo. Hablan como que se hubieran convertido a miles. Hablan como que si el mundo entero los siguiera, y a lo más, como decimos acá en Chile, le siguen como dos o tres pelagatos y nada más, y nada más. Y hablan pero con tanta convicción, con tanta seguridad. Yo le digo, hermano, cuidado, mira los frutos, cuidado, mira. ¿Cuántos años lleva sirviendo a Dios? Y mira los frutos, nadie lo sigue. Nadie quiere estar cerca de él. Nadie quiere seguir su ministerio, nadie quiere imitarlo, nadie quiere, no tiene siervos, no tiene discípulos. Ponga atención allí. Un siervo infructífero, por sus frutos los conoceréis. Cuidado. Mira los frutos de ese ministerio. ¿Quién está siguiendo a ese hermano? Porque va a decirlo Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Mateo 7:16. ¿O higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahí está el punto. No puede el buen árbol, dar malo fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y va a decir al final nuestro Señor Jesucristo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Fíjate en el fruto, hermano. ¿Cuál es el fruto de este maestro? ¿Cuál es el fruto de este ministerio? ¿Cuál es el fruto de este siervo? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué ha hecho? Ya y usted se va a dar cuenta que muchos andan de contienda en contienda, que muchos no están preocupados de la verdadera gran y única comisión que nos ha dejado, que ni siquiera, hay algunos que ni siquiera tienen congregaciones. Un día uno me dijo, de estos falsos profetas, me dijo, no, hermano, yo fui ordenado pastor de una secta. Y yo le dije, ¿dónde está su congregación? No es que yo no tengo congregación, yo fui ordenado pastor. Y yo le dije tan simple como esto, ¿cómo vas a ser pastor si no tienes rebaño? Imagínate un pastor sin oveja. No es pastor. Búsquese otro trabajo. No es pastor. Tan simple como eso. ¿Cómo te vas a llamar pastor si no tienes rebaño, no tienes oveja? Y me dijo, sí, hermano, ¿verdad? Le dije, es raro este mundo, cómo se aferra a títulos, a nombres. ¿Cómo un pastor va a estar sin oveja? No, ¿qué está haciendo en el campo ya ese hombre? No, pastor, pero ninguna oveja lo sigue. Nadie pensaría que él es un buen pastor. Nadie pensaría que él está haciendo una buena labor. Pero así hoy día la gente se aferra a nombres, a títulos, y al final pervierten y tergiversan la verdad. ¿Cierto, mis queridos hermanitos? Y fíjese, entonces, ¿cuál es su motivación? ¿Cuáles son sus frutos? Su motivación es la mercadería, su fruto es la mala influencia. Y nótalo allí donde estábamos mirando en Mateo capítulo 7, porque quiero mostrarte esta idea para que finalicemos la lección. Jesús dio la advertencia allí en Mateo 7:15
que debemos guardarnos. Pone atención, ponga atención. Y la gente dice, ¿dónde miro? Mire los frutos, mire los frutos del árbol. Vea cómo está el arbolito. Si el arbolito se ve bien, se ve frondoso, se ve limpio, se ve bueno, si el fruto es bueno, la hojita es buena, ponga atención. Pero si el árbol es malo, si el árbol está podrido, si el fruto está saliendo malo, si no está creciendo, cuidado. Porque el árbol que naturalmente debe crecer, debe reverdecer, ¿por qué se está secando? Cuidado, puede haber alguna falla. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque fíjate que de la advertencia de los falsos maestros, Mateo 7:15 al 20, pasamos inmediatamente al 21-23, que es el juicio final. Jesús pasa de un segundo a otro, en un flash, de advertirnos por la presencia de falsos maestros, y de repente Jesús va a decirnos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús pone la gravedad. Tienes que tener cuidado con los falsos maestros. Yo debo tener cuidado con los falsos maestros porque un falso maestro me puede apartar y puede hacer que yo no esté haciendo la voluntad del Padre. Cuidado con lo que creo, cuidado con lo que escucho, cuidado a quién estoy siguiendo. No vaya a ser que me lleve por un camino equivocado. Cuidado. Porque aunque yo diga tener fe, no todo el que me dice Señor, Señor, y esto no está hablando a nosotros, esto está hablando a los cristianos. Gente que dice creer en Cristo, gente que dice seguir a Cristo, gente que dice de que hace cosas por Cristo. Pero imagínense que por culpa de estos falsos maestros no conozca la verdad y no haga la verdad. Al final Jesús advierte, verso 22, muchos me dirán en aquel día, el día final, hermano. Señor, Señor, mira, nuevamente, verso 21, Señor, Señor, verso 22, Señor, Señor. Estos creen, estos confiesan, estos aceptan a Jesús, estos dicen que siguen a Cristo. Incluso, peor aún, versículo 22, hacen cosas por Cristo. Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Te das cuenta quiénes son estos? Estos son los falsos maestros. Los que dijo en el 7:15, guardados de los falsos maestros, de los falsos profetas. Hombres que dicen que tienen poderes de parte de Dios, hombres que hacen obras en nombre de Dios. Señor, yo hice cosas por ti. Señor, yo iba a la iglesia por ti. Señor, yo leía la Biblia por ti. Señor, yo hice milagros. Señor, yo di mucha ayuda económica. Señor, yo hice cosas por ti. Y al final, las duras y tristes palabras. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, qué increíble. Jesús no niega las obras de ellos, pero Jesús les dice en simples palabras, hacer cosas, ir a la iglesia, hacer milagros incluso para ellos, y no hacer la voluntad de mi Padre es solo hacer maldad. Por mucho que tú digas que haces, por mucho que tú dices que obres, por muchas cosas que tú creas que le puedes demostrar al Señor, si no estás obedeciendo la voluntad del Padre, lo único que estás haciendo son maldad, malas obras, solo obras materiales y no obediencia. Y lo que el Señor quiere es obediencia, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso que es peligroso el camino de los falsos profetas, porque nos llevan por un sendero de maldad, porque nos llevan un sendero de obras humanas, porque nos llevan en un sendero de suposiciones,
de cosas subjetivas, de lo yo creo, de lo yo siento, los que a mí me parece, y al final la iglesia, la obra, la palabra se va volviendo un sentir humano y no la voluntad de Dios, hermanito. Ese es el punto. Vamos quedándonos fuera del camino de la verdad por tanto invento, por tanta subjetividad, por tanta suposición, por tanto parecer, por tanto creer. No es que yo creo, es que yo creo que así, es que yo siento, y al final vamos desviándonos de la verdad. Y el Señor le va a decir a todos aquellos: no los conozco, no te conozco, nunca os conocí, no sé quiénes son, realmente no sé quiénes son. ¿Se imagina? Hay gente que dice siempre: yo conozco al Señor. ¿Cuántos hoy en día no se jactan diciendo: yo conozco al Señor? Y sabe lo que Jesús les dice: tú dices que me conoces, pero yo no te conozco. Yo no sé quién eres, ni siquiera sé quién eres. ¿Se imagina llegar al día final y toda la vida creer que conocimos al Señor y toda la vida jactarnos de que servíamos a Dios, que hacíamos cosas por Dios, y que lleguemos al día final y el Señor nos diga: no sé quién eres, Luis, no te conozco, todo lo que hacías era maldad, todo lo que hacías era engaño, todo lo que hacías no vale de nada, no te conozco, Luis? ¿Se imagina? Solo pensar en eso, uy, como que se me pone la piel de gallina, solo pensar en eso, de que el Señor nos pudiese decir: no, no conozco, no sé lo que haces, no sé quién eres, tú no eres de los míos. Imagínese eso. Por eso mismo, mi querido hermano, mi querida hermanita, tenemos que ser serios en lo que creemos, en lo que entendemos, en lo que obedecemos y practicamos, porque tu salvación, mi salvación, va a depender si hacemos y cumplimos la voluntad del Padre. Por eso vea muy bien a qué árbol se está arrimando. Por eso vea muy bien a qué siervo, a qué iglesia, a qué doctrina está creyendo. No vaya a ser que ande en la apostasía. No vaya a ser que ande en camino perturbado y pervertido. No vaya a ser que esté escuchando doctrina de demonios, que esté desviado y apartado de la verdad. Hay que tener cuidado, porque el destino de los falsos profetas está revelado aquí en Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el Señor no quiere que tú recibas esas palabras. El Señor no quiere darte esa sentencia. Esa sentencia es para los falsos maestros. Esa sentencia es para los que se han apartado de Dios. Entonces no se pierda. No se pierda la bendición de Dios. No se pierda el premio y el galardón de Dios por seguir falsas doctrinas. Muchas gracias de todo corazón. Quería ver estos pasajes en el día de hoy y muchas gracias de todo corazón. Hemos finalizado por lo menos esta lección. Hemos dado advertencias, que es muy importante. Hemos mirado el corazón de estos hombres, la mercadería, la vanagloria, la contienda, y hemos visto el destino, lamentablemente el destino de ellos. Lo dice la palabra, no yo, es que el Señor no los conoce y va a apartarlos de sí en en el día final. Por eso, mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que leemos, mucho cuidado con lo que estudiamos, cuidado, cuidado, hay que ver la fuente, mucho cuidado, pruebe a los predicadores. Hermano, ¿dónde está lo que dice usted? Libro, capítulo, versículo. Muestre muy bien lo que me está diciendo, porque anda mucho por ahí, cristiano y no cristiano, enseñando falsa doctrina. Que el Señor le bendiga y